un día más para disfrutar las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana para ti y para mí. Aquí, en el devocional, con Dios vivo mejor. Y hoy el Señor ha preparado un banquete espectacular para ti. No te lo pierdas. Conéctate este tiempo conmigo y te vas a dar cuenta que el Señor, por medio de su fuente maravillosa, va a estar alimentando tu vida espiritual. Hoy, de una manera muy especial, vamos a estar hablando de un tema bellísimo, que ojalá todos tuviéramos la disciplina de conocerlo, porque nosotros tenemos que aprender que realmente dependemos de Cristo y que esa dependencia nos hace aún más fuertes, más valiosos, más apetecidos. Cuando recuerdes que tu vida depende de Cristo, esto te hace más apetecida en el mundo empresarial, en el mundo de las relaciones, en todo el mundo, pero también te hace apetecida para el enemigo y por eso tienes que estar preparada y preparado. Hoy vamos a hablar de este tema titulado Dependiendo de Cristo, aquí en el devocional Con Dios Vivo Mejor. Recuerda que este devocional el día de hoy es patrocinado por el Centro Cristiano de Cúcuta, Departamento Mujeres Determinantes. Vamos con la palabra de Dios. Te quiero hacer 3 recordatorios para este devocional del día de hoy que nos hace la palabra en cuanto a la dependencia de Dios. Y vas a tener esta palabra muy fijada en tu cuaderno, en tus materiales. ¿Por qué? Porque estos son los textos bíblicos también que apoyan la enseñanza de este devocional. Recordatorio número 1. Todo le pertenece a Dios. O sea, es decir, que tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Dice la palabra en Salmo 50, verso 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y el ganado en 1000 collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Primera afirmación de la mañana, repite, yo le pertenezco a Dios. Soy propiedad privada de Dios. Recordatorio número 2. Todo se lo debemos a Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Importante, ¿no? Segunda afirmación, todo, absolutamente todo lo que soy en mi vida, se lo debo a Él. Recordatorio número 3. Mi vida se hizo para servir a Dios. Mi vida se hizo para servir a Dios. ¿Ah? ¿Cómo? Romanos 12:1 dice lo siguiente. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive todo el mundo? Pues alejado de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos 3 recordatorios para empezar este devocional. El número 1, le pertenezco a Dios. El número 2, todo se lo debo a Él. Y el número 3, nací para servirle a Él. Y en este orden de ideas vamos a hablar de 5 razones por las cuales vamos a depender de Cristo. ¿Por qué vamos a depender de Él? Recuerda que esto es dependencia de Cristo. ¿Por qué es necesario depender de Cristo? ¿Por qué es necesario depender de Él? ¿Por qué es necesario? Entonces, número 1, porque Él es el dueño de mi vida. ¿Por qué debes depender de Cristo? ¿Por qué tengo yo que darle a Cristo un lugar en mi vida?
porque tú dependes de Él. Por esa razón. Dice el texto del apoyo. Como hijos de Dios, nosotros entendemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Él y que nuestra vida fue creada para hablar de Él por medio de nuestras acciones. Y tengo una pregunta muy reflexiva en esta mañana. ¿Reconoces que tu vida le pertenece a Dios? Pensemos un poquito. ¿Reconozco que mi vida le pertenece a Dios? Y quiero dejarte esta frase en este primer punto. Cristo no es un complemento, como una campaña de beneficencia anual o un eslogan en una calcomanía. Él debe impregnar hasta la médula tu vida. Cristo debe impregnar todo de ti, tu esencia, tu amor, tu manera de hablar, tu manera de actuar tiene que hablar de la pertenencia y de la dependencia que tu vida tiene. Entonces recuerda, punto número 1, ¿por qué depender de Cristo? Porque Él es el dueño de mi vida. Bien, punto número 2. ¿Por qué más depender de Cristo? Punto número 2, porque Él me hace ser excelente. Cuando tú vives para Cristo, Él te hace empezar a buscar una mejor versión de ti, empezar uno a cambiar las cosas que no le gustan, estudiar una palabra y decir, yo quiero empezar a aplicar esto en mi vida. Que el aporte que das a otros sea de calidad, que tu vida refleje la bondad de tu Creador y tu Salvador. Que las personas deshonestas, tienes que recordar que las personas deshonestas pierden credibilidad. Tan feo que es uno encontrarse con una persona deshonesta. Pero cuando tú actúas bien, eso habla bien de ti. Una persona deshonesta no habla bien de Dios. Pierden la credibilidad cuando hablan de Dios. Inclusive pierden buenas relaciones. Cuando se llevan a cabo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando tú inviertes tiempo en aprender para Dios y en fortalecer tu vida en Cristo, esto hace que seas aumentando tu tamaño en el área espiritual. Invertir en capacitaciones que te ayuden a conocer más de Cristo vale la pena y eso se nota porque son inversiones de reino. Vivir con la mentalidad de dependencia en Cristo te hace tomar la responsabilidad de tus conductas y esto te lleva siempre a buscar el mejoramiento en todo lo que haces. ¿Correcto? Punto número 3. Recuerda que son 5. Y en el punto número 3 te estoy regalando este texto para ti. ¿Por qué deberías depender de Dios? ¿Por qué tu negocio, tu vida, tu familia, todo lo que tú haces debería empezar primero con Dios a la cabeza? ¿Por qué? Primero porque Él te bendice, porque Él te hace importante, porque Él te va a abrir camino, su favor te va a acompañar. En estos días estaba leyendo un libro que se llama Su mejor vida ahora y este libro decía que hablaras del favor de Dios en tu vida. El favor de Dios está contigo, el favor de Dios te persigue. A donde tú quieras ir a presentar tu negocio, el favor de Dios va a abrir puertas. A donde tú vayas, la gente te va a querer bendecir. ¿Pero por qué? Porque el favor de Dios está contigo. Cuando leí este capítulo, algo entendí. ¿Sabes qué entendí? Muchas veces hay gente que ha sido muy buena conmigo y yo me he sentido muy comprometida. Dios mío, tengo que ir a atenderla, tengo que ir a visitarla, tengo que estar pendiente de ella. Ella fue buena conmigo, él fue bueno conmigo, tengo que estar pendiente. Sin embargo, el Señor me hacía entender que no se trata de la persona. Cuando alguien te da a ti un detalle, cuando alguien está pendiente de ti, cuando alguien tiene contigo un gesto de amor, no es la persona. Es el favor de Dios en tu vida. Es el favor de Dios.
Es que Dios está ahí. Cuando te dejaron pasar en el mercado porque estabas de última y le dijeron, señora, tiene 2 productos, pase de primero. No fue que estaba, no era que estabas de buenas, era que el favor de Dios estaba contigo. Y entonces entendí que cuando una persona tiene un gesto lindo conmigo, no soy yo la que le tengo que retribuir. Dios será el que le retribuya. ¿Por qué? Porque esa persona se prestó para ser un instrumento de bendición para mi vida. Y recordaba a tantas, recordaba a muchas personas que han sido de gran bendición para mí. Y decía, Señor, qué lindo que yo pueda hoy pedir retribución para estas personas que han sido lindas conmigo, porque porque se han dejado usar por Dios. Y el favor de Dios se ha representado por medio de ellas hacia mí. Y así se seguirá presentando por medio de otros hacia ellas. Entonces, recuerda muy bien esta parte de nuestra enseñanza. Él nos hace a nosotros, en realidad, ser excelentes, pero Él también hace que nosotros, que en todo lo que nosotros hagamos, nos veamos reflejados su favor. Todo lo que haces, las conductas, todo lo que nosotros podemos hacer, todo, habla de Él. ¿Bien? Entonces, recuérdalo muy bien. ¿Por qué vale la pena depender de Dios, depender de Cristo? ¿Por qué vale la pena? Porque Él me hace ser excelente y me abre puertas de excelencia. Cuando la gente le diga, venga, ¿usted qué le pasó? ¿Está loca o qué? Escuchando palabra de Dios, ahora empezando, sé qué pasó, se va a volver evangélica, que no falta el que le diga. Usted le va a decir, no, lo que pasa es que mi vida tiene una dependencia de Cristo. Mi vida tiene una dependencia de Él porque todo lo que yo soy se lo debo a Él y mi vida se hizo para servirle a Él. Tienes que aprender a dar esas respuestas. Sin duda alguna, el Señor está esperando que tú defiendas ese propósito que Él ha puesto en ti. Número 3, ¿por qué depender de Cristo? Porque Él me hace integral. Él me hace una persona integral. Vivir reflejando a Cristo en nuestras vidas nos hace personas con la capacidad de actuar correctamente, de defender los principios y los valores, levantarnos con firmeza frente a lo erróneo y tomar la decisión de siempre ser íntegros en nuestros asuntos. Habrán momentos en los que te veas tentado a hacer cosas que no están bien. Pero cuando tú sirves a Dios, porque cuando tú sirves a Él, tu mente, tu corazón empieza a querer ser una persona íntegra. Empiezas a ser una persona capaz, empiezas a ser una persona valiente para defender lo que Dios hace en ti. Valiente para defender lo que Dios está haciendo en el mundo. Empiezas a adquirir valentía. Una persona integral. Habrá momentos en los que te digan que hagas cosas equivocadas, negocios raros, ganancias ilícitas. Pero hoy el Señor te está diciendo, cuando tú dependes de mí, yo te abro puertas y son puertas de bendición. Nunca van a ser puertas donde tengas que pasar por encima de tus valores, por encima de tus principios para ser bendecido. Jamás. Si es que el Señor te hace íntegra, te ayuda a hablar bien, a decir cosas nuevas, a hablar con la verdad. El Señor te enseña a no criticar. A mí me encanta el ADN que estoy formando en este devocional. En este devocional ahorita estaremos alrededor de unas 90 personas, más las personas que lo hacen por diferido, que casi estamos siendo 150. Pero el ADN que está creciendo en este devocional es un ADN que no critica, que no señala, que no juzga, sino que levanta. Aquí, si alguien cometiera un error, tú con lo que has aprendido en este devocional, no le vas a juzgar, lo vas a ayudar a levantar, porque es el ADN que se está construyendo en este devocional.
Aquí en este devocional no se compite. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todas somos hijas y todos somos hijos de Dios. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace que esto suceda? La dependencia de Cristo. Ese fue el ADN de Él. Él nunca compitió con nadie. Él siempre dio lo mejor. Él siempre daba lo mejor a los que lo rodeaban. Él siempre lo hacía. Y así ahora nos está entregando ese ADN a nosotros, que se está multiplicando dentro de nosotras. El ADN de Dios se está multiplicando y nosotros lo vamos a transmitir a nuestra familia. Por eso, siempre, instruye a tus hijos en la palabra de Dios, porque cuando ellos sean grandes, jamás, dice la Biblia, se apartarán de ella. Vamos con el número 4. Bien, número 4. ¿Por qué depender de Cristo? Otra vez, Mayra, ¿por qué voy a depender de Cristo? Ya te lo dije, porque nosotros le pertenecemos a Él, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él y porque nuestra vida fue creada para servirle a Él. ¿Por qué depender de Él? Otra razón, cuarta, porque Él me enseña a compartir mi testimonio. Él nos enseña a compartir lo que está pasando en nuestras vidas. Él nos enseña. Si Cristo vive en ti, no te puedes quedar callada. Si Cristo está actuando en tu vida, te ha sanado, te ha dado milagros, te ha permitido vivir cosas extraordinarias, no te puedes quedar callada. Usa tu creatividad para compartir el evangelio de Cristo a otros, ya sea por un grupo de oración, ya sea por un devocional, ya sea con un testimonio de vida. Pero ¿por qué? Porque yo te digo esto, porque entre más cerca estés de Dios, más vas a ver su poder, más lo vas a ver y vas a tener que testificar y contar lo que Él ha hecho en ti. Cristo, cuando Cristo toma una vida, Él hace grandes cosas con ella. Y esa vida tiene un objetivo y es hablar de Él, pero también compartir. Cuando yo dependo de Él, Él me enseña y me da razones para poder hablar de lo que Él hace en mi vida. Así es que Él nos enseña a nosotros a dar testimonios. Me encanta este texto en 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esto lo decía Pablo porque él decía que él se juntaba con los débiles y se hacía como ellos para poder escucharlos y para poder dar un testimonio. Ahora te pregunto, ¿has hablado de las maravillas que Dios está haciendo en tu vida? Antes a mí me daba mucho miedo hablar de ofrendas y de diezmos, pero mucho, ustedes no se imaginan, yo cuando yo le decía a alguien de una ofrenda, de un diezmo, de un aporte a las misiones, yo decía, no, las personas van a decir que yo me estoy robando la plata, que yo no sé qué, que yo por qué enseño eso, que yo por qué digo eso, pero sabes, a mí Dios me enseñó. ¿Cómo me enseñó? Cuando yo empecé a diezmar, empecé a ver en mi vida, empecé a ver cambios increíbles a nivel financiero. Y entonces yo empecé a decir, uy, diezmar vale la pena, porque cuando yo lo hago y soy fiel, Él abre puerta, abre otra, abre otra, abre otra. ¿En qué momento? Y a mí se me hizo fácil poder enseñar a otras personas a que diezmen. Yo veo a alguien que le va muy bien en el negocio. Hoy precisamente una mujer de nuestro devocional está llegando a un puesto de grandeza que el Señor le entregó. Y aquí en el devocional llegó desempleada. Y día tras día le hemos declarado, y yo le declaré y le dije, Dios te va a dar un lugar de honra. Y hoy me manda la foto a las 5:30 de la mañana lista para ir a recibir su nuevo cargo. Y yo lo que le dije de primerito fue, princesa,
cuando tú puedas, le vas a entregar al Señor tu sobre con tu primicia y le vas a dar gracias por la oportunidad que te dio. Y ya lo hago sin miedo. Y aquí yo les tengo, a este devocional le tengo una meta, porque hay una obra que se está haciendo en Mozambique, África. Y esta semana les voy a estar pasando el video, porque de parte del devocional con Dios Vivo Mejor, vamos a entregar una ofrenda para Mozambique, África. Y ustedes van a ver lo que está sucediendo con niños que ni siquiera podían comer y ahora, gracias a una obra misionera, lo están haciendo. A mí me daba terror decirle a una persona que diera una ofrenda, un diezmo, pero cuando Dios empezó a hacerlo conmigo, desde el día que yo renuncié como dependiente de una empresa y empecé a depender de Él, nunca familias, nunca me ha faltado un sueldo en mi casa. Y yo soy independiente, pero nunca he dejado de recibir las finanzas. Y ustedes saben lo que tuve que pasar con mi accidente. Pero así como el enemigo quitó, el Señor me ha provisto y el Señor me ha dado. Ahora, esto te lo hablo en la parte financiera. Ahora imagínate en la parte de la salud. ¿Cuántos hemos recibido un milagro? ¿Cuántos hemos recibido un milagro? Yo fui sana. Ustedes se dieron cuenta cómo estaba mi cabeza, cómo estaba mi columna. Y el Viernes Santo, el día que fui al servicio, que hicieron oración de rompimiento, ese día mi cuerpo fue sano. Por eso ahora yo puedo decirte que si tú vas a la iglesia con fe, oras y dispones tu corazón, el Señor puede sanarte. Testifica de lo que el Señor ha hecho en ti, porque es la única manera de que otros pueden conocerlo a Él. Y vas a ver que cada día Dios va a desarrollar nuevas experiencias en ti. Repite conmigo, Señor, desarrolla nuevas experiencias en mí. Y por último, ¿por qué depender de Cristo? Ay, no, Mayra, qué pereza, pero usted ¿por qué dice que depender de Cristo? ¿Para qué? Ya te lo dije, porque tu vida le pertenece a Él. Ya te lo dije, porque todo lo que tienes, tus negocios, tus proyectos, tus finanzas, el dinero en la cuenta, las tarjetas, todo, absolutamente todo lo que tienes, Él te lo ha dado. Y tercero, porque tu vida fue hecha para servirle a Cristo. Pero cuando tu vida depende de Él, ¿sabes qué pasa? Él te enseña a no discriminar a nadie, ni a obligar a nadie. Y acá quiero decirte, Cristo es libertad. Por lo tanto, cuando tu vida crea dependencia de Él, tienes cambios de conducta, no porque te obliguen, sino porque tú lo quieres hacer. Porque tú quieres apartarte de conductas que sabes que no te favorecen, porque empezaste a caminar con Él. Sin embargo, no debes caer en el error de rechazar a otros por sus creencias, ni obligarlos a que hagan lo que tú haces. Mejor que puedes hacer, orar por ellos para que Cristo también haga la obra en ellos, así como la hizo en ti. De pronto uno dice, no, para yo estar en un devocional y aquí toda entregada y de todo, uy, no, eso es un milagro. Claro, porque el Señor lo hizo en ti. Ayer el Señor me hizo conmover mucho el corazón, porque veía a un hombre extraordinario, el esposo de una amiga que quiero mucho, estaba en el servicio. Y yo recordaba cómo mi amiga me había contado que la mamá había orado mucho por él y siempre fue fiel a Dios. Pero la mamita de él ya no está aquí en este mundo, ya cambió de domicilio, está viviendo con Cristo.
y verlo a él en la iglesia, yo decía, wow, nosotros, así estemos ya en el paraíso, toda la herencia se sigue replicando y sigue tocando las fibras de nuestras familias generación tras generación. Y tu familia siempre hablará de Dios, de sus bondades, de sus misericordias y de su favor. Y a esta familia el favor de Dios los ha tocado de una manera increíble. A través de la pérdida conocieron a Dios. Entonces, cuando uno depende de Cristo, Él nos enseña que no vamos a discriminar, que no vamos a obligar a nadie. Dios mismo hace la obra. Él mismo hace la obra. Él no se queda con nada, absolutamente nada. Así es que hoy yo quiero, de una manera muy especial, que tú puedas tomar este espacio. Ya vamos a terminar. No cojas con afanes. El tiempo le pertenece a Dios. Bien, el tiempo le pertenece a Dios, mi amor. Te pido que no cojas con afanes, que no te afanes. Un momentico, son 30 minutos de la palabra. Quiero que hoy, de una manera muy especial, yo voy a invitar a hacer 2 invitaciones. La primera, nunca han hablado, que nunca le han dicho a Cristo que lo aceptan en su corazón, para que hoy se lo digan. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es para todas las personas que han dicho que dependen de Cristo, pero no han dado una ofrenda, un diezmo, un testimonio. Y hoy quieren reconciliarse con Él para apropiarse con valentía de lo que Él les ha dado y poder hablar de Él a otros y poder tomar decisiones en Él para llegarle a servir. Hoy es una buena oportunidad y yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Recuerda que vas a tener esta presentación, estas diapositivas, las vas a tener. Padre Celestial, vamos, vas a cerrar tus ojitos y vas a declarar conmigo, por favor, ahí donde tú estás. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente y te pido que me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Te invito, repite, invito a Jesús a ser el Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Ruego que envíes tu Espíritu Santo para ayudarme a obedecerte y redarguirme cuando peque. Repite otra vez. Prometo crecer en gracia y en conocerte. Mi mayor propósito en la vida es seguir tu ejemplo y hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día diferente. Hoy Cristo ha llegado a tu corazón y ha vuelto a nacer en tu corazón. Recuerda que tu vida le pertenece a Él, que todo lo que tienes lo debes a Él y que tu vida se hizo para servirle a Él. Empieza esta mañana diciéndole, Señor, quiero vivir para ti y quiero vivir contigo y que nunca, Señor, se aparte tu presencia de mí. Enséñame a ser mejor, excelente, integral. Enséñame a hablar a otros de ti. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno.
y porque para siempre, para siempre, para siempre son tus misericordias. Amén.